¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que estén bien, que hayan tenido un lindo comienzo de semana. Me estoy acomodando los cuellos de la camisa porque recién me saqué la campera y bueno, quedé medio desprolijo y vieron cómo somos los artistas. El tipo ya se creía artista. Bueno, eh, les quiero dar las gracias a todos los amigos que me siguen cotidianamente, que comentan mis videos, que se comunican a través de mi Facebook, mi Instagram. Ya voy a estar respondiendo todos los mensajes. Créanme que pese a que el canal es chico, hay muchos fanáticos de las herramientas y verdaderamente se desarrollan lindas conversaciones. Tengo la fortuna de tener trabajo y bueno, a veces no le puedo dedicar mucho tiempo, pero si estuviese de vacaciones, les aseguro que me pasaría el día respondiendo y charlando con ustedes porque verdaderamente saben mucho de herramientas y cuentan historias muy ricas. Es más, a veces se da con algunos amigos, algunos suscriptores, ustedes, que cuentan historias de herramientas que estuvieron con sus padres o sus abuelos y ustedes la cuentan y yo las estoy viendo. Es increíble el vínculo que se genera a través de las redes, a través de una comunicación hoy en día. La verdad que excelente. Bueno, me propusieron un par de videos que algunos ya los hice, pero no les voy a decir que miren los videos porque nada, no, todavía no soy una estrella como para decir, anda a mirar el video si eso yo ya lo hice. Me sugieren que haga videos sobre Acesa, marca que ya he hecho el video. Me sugieren que haga un video de herramientas indispensables, ya lo hice, pero voy a hacer otro, dado que bueno, por ahí se puede modificar acorde a la necesidad de donde uno esté más inclinado, si es la plomería, la electricidad, o bueno, si necesita una caja para tener para usos generales. Entre otras cosas, estoy armando una caja como para hacer service. Tengo era una valija que había en un momento, y siempre me pasa lo mismo, había comprado y digo, bueno, en esta pongo esto y esto, que se utiliza generalmente siempre cuando se trata de una reparación genérica o que a uno lo llaman y es el famoso cliente que a uno le dice, venga, sí, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, hay un montón de cositas que necesito que mire. Y esas cositas abarcan desde cambiar una tortuga en el jardín hasta cambiar una canilla en la entrada, pasando porque el timbre no funciona y pierde el depósito. O sea, esas son todas las cositas que la gente considera cositas y son trabajos que llevan tiempo, porque bueno, regular un depósito de baño y que quede trabajando bien es un trabajo de entre 10 minutos y 2 horas. Puede pasar que se complique y se tarde 2 horas. Así que bueno, la idea es armar una caja donde entren todas herramientas que puedan usarse en distintas tareas y más o menos tengan una intersección de utilización sin ser demasiado puntuales, o sea que se puedan utilizar en los distintos rubros. Después, bueno, tendríamos la caja específica para electricidad y específica para plomería. ¿Qué pasa? Si seguimos desglosando, tenemos la caja de electricidad para service de urgencia, que es elemental, y también lo mismo para service de plomería. Pero bueno, nada, hasta ahora no dije nada en concreto, simplemente dije que voy a desarrollar los videos que están pidiendo y les conté algunas ideas que tengo acerca de armar una caja para usos generales. Bueno, los que me preguntan por EcoAgua, es una empresa que vende purificadores de agua. Yo los instalaba, ya no los instalo, ni en forma industrial, ni en forma domiciliaria. Así que si quieren comprar o algo de eso, yo la verdad no sé, no vendo. Comuníquense, tienen página, nada. Bueno, ¿qué pasó? Nada, tampoco.
Segundo, ¿qué herramientas de medición para electricidad utilizás, Tano? Bueno, vamos a empezar por una que no tengo acá, pero que no me gusta, y es el lápiz inductivo. Es un lápiz, tiene la forma de lápiz, pero no, bueno. Funciona cuando uno lo acerca a un cable que conduce corriente, empieza a prender una luz y a hacer un ruido, un testigo sonoro. No me gusta. ¿Por qué no te gusta, Tano? Porque cuando estamos trabajando con muchos cables, puede que se mezcle y cante que hay corriente, que hay tensión, cuando verdaderamente no hay tensión. Ese es el lápiz inductivo o de inducción que los electricistas chetos suelen tener, pero bueno, qué sé yo, a mí no me gusta, no es una herramienta que recomiende y no la recomiendo por ese motivo, porque cuando uno está buscando un cable en una caja de paso donde hay varios cables, varios circuitos y qué sé yo, engaña bastante porque la proximidad de uno con otro hace que la lectura no sea clara. Otro que no me gusta tanto, y lo tengo a modo de ejemplo, si bien anda perfecto, pero tengo otro un poco más profesional, es el tester. ¿Por qué no te gusta el tester, Tano? Porque el tester, si bien podemos mirar un montón de factores con él, es una herramienta más para técnico en electrónica. Yo la verdad soy técnico electricista o electromecánico y no es algo que yo utilice demasiado. Sí me gusta para verificar continuidad, corriente continua, corriente alterna y un par de cosas más, pero bueno, suelo tener de estos que son más bien genéricos porque dentro de las cajas, como anda a los golpes, se suelen romper y verdaderamente no me gusta que se dañe y el profesional lo tengo guardado y lo uso cuando amerita la situación. Así que bueno, el tester sería otra opción. Después tenemos los buscapolos, que no sé si será una herramienta de medición, obviamente no lo es. Son herramientas que nos van a indicar la fase, ya sea en trifásica o corriente monofásica, nos va a indicar lo que llaman el vivo o el positivo o la fase. Funciona de una manera muy elemental. Agarré este porque es el más grandecito. Uno lo toca en el cable, en el conductor desnudo, presiona atrás. Si se prende el neón acá, estamos ante la presencia de fase. Muy bien, Tano, qué grande. Si no se prende, es porque no hay línea en el cable que estamos tocando, en el conductor, la tecla o cualquier elemento que querramos verificar. Les cuento que yo a veces, cuando pruebo con buscapolo, suelo ponerme a tierra con la otra mano porque a veces depende el buscapolo, si la tensión es débil, la lectura no la hace. Entonces uno poniéndose a tierra hace que aumente un poquito la intensidad del flujo de corriente y se lea un cachito más claro. No es una herramienta que me guste, o sea, me encantan los buscapolos. Tengo un montón de buscapolos, incluso tengo uno marca Celestal que compré cuando chico, pero yo los haría distintos. Esto, que venga con pata plana, para utilizar a modo de destornillador, verdaderamente no me gusta. Tampoco me gustan los que vienen con punta, ni tampoco los que vienen con punta Phillips. O sea, la punta ideal para mí de un buscapolo sería redonda y nada más. Que no se pueda utilizar para otra cosa que no sea tocar en el conductor, tocar en la tecla o tocar en lo que uno quisiese testear a ver si hay fase. ¿Por qué, Tano? Porque al tener
la punta pala, la punta Phillips o la punta afilada, ¿qué hacemos? Lo utilizamos como un destornillador. Y esto no es un destornillador. Esto podría llegar a apretar un tornillito una vez de vez en cuando, pero comienza a haber juego en distintos sectores y la herramienta se empieza a romper. Y lo más peligroso de esto no sería que se parta y se rompa y no sirva más. Lo más peligroso de esto sería que deje de indicar dónde está la fase, no cambie para nada la anatomía y toquemos un cable que por ahí sí tenga tensión. O sea, para mí la punta debería ser redonda y nada más, que no tenga ninguna otra función. Si bien uno lo ve y dice qué hermoso buscapolo, casi comete un fallido. Iba a decir qué hermoso destornillador. Qué hermoso buscapolo, que bla, que bli, pero tiene la punta plana y siempre va a pasar que vamos a estar trabajando, no vamos a tener a mano el destornillador 3x75 o 4x75 y vamos a utilizar para apretar. Apretamos una vez, apretamos otra vez, no pasa nada, la tercera vez ya empieza el juego, ya se empieza a dañar. Como dije antes, que se dañe y que se rompa, bueno, va a doler, pero es una herramienta mal utilizada, es lo que pasa cuando uno utiliza mal una herramienta. Pero si empieza a fallar en su lectura, ahí ya corre el riesgo de que traiga problemas. Los buscapolos de este estilo son los más aceptados por mí, digamos, porque entra en lugares bastante escuetos, bueno, para obviamente cumplir con su tarea. Este es de la línea Santoro, también es muy conocido a nivel buscapolo. Este que había mostrado al principio es de la línea Delgado. Y este es genérico, funciona muy bien, pero ya viene con la punta plana bastante ancha, cosa que ya limita el lugar donde podemos buscar tensión, ya nos tienta a apretar algún tornillito un poco más grande. Y bueno, verdaderamente el buscapolo, muchachos, tómense la costumbre de utilizarlo como buscapolo y nada más. Yo no aprieto ningún tornillo con un buscapolo porque ya son costumbres. Como a los destornilladores no los martillo, a los buscapolos no los uso como destornillador. Y bueno, son cuestiones que ya uno incorporó de chico y bueno. Y lo que más me gusta, qué lío de herramienta tengo. Lo que más me gusta es este probador o ProfiCheck, como se llamaba, que ya está usado, ya tiene varias obras encima a lo largo de los años. Ha estado conmigo, tengo otros en las cajas que bueno, acá tienen una especie de sticker que dice 110, 220, 380, corriente alterna. Y esta herramienta cumple las dos funciones, o tres funciones mejor dicho. Con esta herramienta podemos verificar fase. ¿Cómo se busca fase con esta? Muy sencillo. Con una mano sostenemos una punta, que no vamos a correr riesgo para nada, y con la otra vamos testeando en ya sea un módulo, ya sea un cable, ya sea una térmica. Si se prende un neón, vamos a estar en la presencia de fase. Bueno, podemos buscar línea, que es muy importante. O sea, si estas dos puntas las pondríamos en un enchufe, se prenderían los dos neones, que si tuviese el sticker correspondiente, indicaría 220 volt de corriente alterna. Y si estamos trabajando con trifásica, ante la presencia de dos vivos, se prenderían las tres luces indicando la presencia de 380 volt y agárrate Catalina si te mandas alguna. Yo siempre lo utilizo así. Van a ver en alguna de mis fotos, en alguna de
de mis videos, que lo tengo así, como si fuese un doctor o algo. A veces me cargan los clientes, pero créanme que es muy cómodo para trabajar de esta manera y tener siempre a mano el testigo. Bueno, eso espero que quede claro, dado que, como decía al principio, en mi canal no hay libretos, los videos van saliendo como, si bien están los temas que quiero abordar, porque ustedes me los piden, me los sugieren o me los consultan, pero no estudio nada antes de hacerlos. O sea, agarro la herramienta y la describo acorde a mi experiencia y a mi nivel de uso intensivo, débil, bueno o extremadamente útil. Había otras herramientas, como por ejemplo son estos destornilladorcitos, que algunos ya se habrán olvidado que existen, pero surgió la conversación con un muchacho por Instagram que me decía: ¿usted se acuerda de unos destornilladorcitos chiquititos que eran de fierro y eran medios raros? Y bueno, mi papá tenía un juego y lo usaba únicamente para apretar la patita de los anteojos. Ya sé cuáles son. ¿Usted tiene? Sí, yo tengo. Bueno, tengo prácticamente 2 juegos completos. Yo los conozco como destornilladores de relojero. Están los que lo llaman destornilladores de joyero. Tienen muchas funciones. Está bien. Está el que dirá: Tano, eso más que aflojar y apretar un mini tornillo, ¿qué función puede tener? Bueno, créanme que los más finitos, porque hay verdaderamente finitos, me han servido para sacar el calibre de algunos chicleres, para limpiar pasos dentro de algunos carburadores. Estoy hablando de los finitos, no es que esté loco, no es que le voy a pasar una mecha de 6 al conducto de baja de un carburador. Los finitos me han dado esa utilidad, dado que es un acero bastante piola y uno lo puede trabajar y destapar determinados sectores. Después me he ayudado alguna que otra vez para poner y sacar algún segurito de pistón, pero yo para eso prefiero siempre la pinza de punta. Tengo mi pinza de punta que se cansó de poner y sacar aros de pistón, pero a veces con el destornilladorcito de relojero o de joyero se hacía el trabajo. Estaba una vez una versión de estos mismos destornilladores, pero en plástico. La verdad que malísimos. No los compré, obviamente. Estamos hablando de estas herramientas del año 93, 94, 95. Había una versión en plástico, la vendían en el tren. Bueno, qué sé yo. Estos son originales de China, pero de los buenos. Muchos años trabajando en distintas cuestiones y están como los ven. Hay algunos Philips que ahora no los veo, queda pendiente para otro día, que yo les puse una manguerita de carburador acá. ¿Para qué? No para lograr aislación, porque es imposible, porque la ruedita esta gira permanentemente en la palma y obviamente se salió volando, y obviamente está en contacto con la punta. Espero haber sido claro. Pero bueno, le ponía una manguerita de carburador y quedaba con un poquito más de cuerpo para ejercer un poquito más de torque al ajuste. Bueno, a vos, amigo, te respondí el tema de los destornilladores de relojero o de joyero, como le quieras llamar. Algunos me preguntaban sobre los destornilladores Bullet. Bueno, vamos a empezar mostrando estos de la serie S700. Este no es que nunca se haya usado, sino que me dediqué a conservarlo así, con su blister.
Muy buena herramienta, muy buena herramienta. Yo estos destornilladores los empecé a conocer allá por el año 2004. Logré tener varios, creo que en otro video los comenté. Muy lindos, la verdad que eran muy cómodos a la mano. Son de la época en que Bullet no tenía calidad Pro o calidad Economy. Bullet era Bullet y era para las buenas o para las malas una sola calidad. La verdad, estos destornilladores han salido muy buenos. Abro paréntesis, como siempre, el PH2, que es el que más sufre desgaste de todos, como el 5% plano, que en líneas generales son los que más se usan. Bueno, esos se gastan, muchachos. Una cosa es que se rompa y otra cosa es que se gaste. La herramienta se va a gastar siempre. Lo que tenemos que procurar es que la herramienta que elijamos tenga una vida útil larga. ¿Cómo logramos eso? Primero, que sea de una calidad aceptable. Segundo, dándole el cuidado que merece una herramienta. Obviamente, tal que dice, la herramienta es para trabajar. Sí, la herramienta es para trabajar y créanme que yo les doy en serio las herramientas. Lo que pasa que, bueno, utilizo cada herramienta para la tarea que fue ideada o pensada, y no la retuerzo, no la doblo, o sea, no me van a ver pegándole con un martillo a un destornillador nunca, o sea, me siento mal cuando me veo en esa situación, aunque ustedes no lo crean, porque están las herramientas, por ejemplo, están los cortafierritos, tengo un montón de estos cortafierritos chiquititos que tranquilamente pueden reemplazar el golpe que uno le pega a un destornillador, muchachos, en serio se los digo. Bueno, y el presente de Bullet es este, mango más anatómico, ya en goma, no fatiga la mano. Este venía con su tratamiento ahí de dureza, pero bueno, se fue gastando. Es una herramienta que trabaja mucho, como dije. O sea, una herramienta que trabaja mucho. Un modelo de herramienta que trabaja mucho. Tengo en la caja de electricidad un par más de estos, que después los voy a mostrar. Lo que pasa que tengo la caja guardada en el lugar donde estoy trabajando para no llevarla y traerla. Y bueno, me quedaron esas herramientas ahí. Pero si no, hubiese agarrado un surtido un poco más grande. Pero en esencia, quería que vean los dos modelos que hay de Bullet. Verdaderamente, si me dan a elegir, me quedo con el de la primera serie, que lo usé y sé que responde. Ahora el otro es más anatómico. Bueno, me consultaron por destornilladores delgados. Esto es un destornillador delgado. Delgado de la línea del año 70. 1970, 1972, 76, por ahí. Muy parecidos, muy bien, muy parecidos a los de PH, a los Di Paolo Hermanos. Se podría decir que era una marca que era muy parecida, pero bueno, DPH era la palabra mayor y esta era una muy buena herramienta. Hoy en día en Facebook andan dando vuelta este tipo de destornilladores delgados, que también son delgados, ahí no lo van a poder leer porque yo me creo que tengo una recámara y apenas es un celular común, pero dice delgado. Está hecha con la misma matriz. El mango de acrílico está hecha con la misma matriz. Créanme que funciona. Por el precio que lo venden, cómprenlo. Pero no lo compren como si fuese una herramienta eterna. A mí me dio buen resultado, pero una gotita de agua lo oxida. No tiene ningún tratamiento de nada. Es simplemente un destornillador que emula al delgado. O sea, el vendedor dice que lo saca que los vende directamente de fábrica.
Esto no es delgado ni de por casualidad. Incluso a veces hay que terminar de limpiarle los restos del plástico que queda de la máquina que los prensa. O sea, esto es una máquina inyectora que baja el chorizo de plástico, las dos matrices la presionan, la inyectan, listo, queda el destornillador armadito. Es muy, muy útil, muy bueno, pero no piensen que es esto. Esto es un delgado de los 70. O sea, primo hermano del DPH. Primo hermano. Si los compran, cómprenlos porque les venden por lo menos 20 por una plata irrisoria. Bueno, van a tener que tener muchos amigos o algunos amigos para regalarles, porque si no van a tener 20 destornilladores que verdaderamente lo van a utilizar de vez en cuando. Como les dije, no tiene ningún tipo de tratamiento, es una varilla de hierro, debe ser de un grado que no es 1010, pero tampoco es un cromo vanadio al molibdeno. O sea, nada. Quería despejar esa duda porque me dijeron, conseguí un relote de destornilladores delgado y están verdaderamente muy buenos y ¿tienen el mango anaranjado? Sí, sí, sí. Bueno, si querés compralo, pero no esperes que sea esto. Esto no. Esto hoy en día conseguirlo es difícil y el que lo tiene, salvo que sea algún nieto de un hijo, de un primo que no le importa nada de las herramientas, lo va a vender barato, regalado, pero vale. El delgado, este destornillador, para los que conocemos de herramientas, tiene un precio bárbaro, que no es esto. No es esto, muchachos. Si los quieren comprar, como les dije, no es un gasto significativo, no va a doler si se rompe. A mí sí me dolería si se rompe porque me involucro con las herramientas demasiado. Pero bueno, conozco las limitaciones. Esto es un destornillador que se ha hecho con matrices delgado, pero nada que ver con calidad ni nada que ver con que sea delgado. Bueno, gente, creo que ya por hoy los he entretenido, los he molestado o les he llevado un rato de entretenimiento. Cosa que además de que me encanta hacer este video, estos videos, estas charlas que tenemos, me gusta esta interacción que hay porque se dan lindas conversaciones, uno aprende, otros enseñan y bueno, todos estamos en la misma, en contar anécdotas, como cuando viene un amigo acá al taller y por ahí uno está sacando un motor y se hace unos mates y siempre surge alguna anécdota, alguna experiencia en común vivida y es lindo, qué sé yo, uno ya está en una edad que está más para contar lo que hizo que para, qué sé yo, salir a bailar, por ejemplo. Así que nada, les mando un saludo, espero que les sea útil, que les sirva. Créanme que ya cuando pase un poquito más el tiempo y se acomoden las cosas, vamos a hablar un poco más en profundidad de cuestiones técnicas. Por ahora vamos por la bolilla, como se decía en mi época, la bolilla, herramientas de taller, herramientas de uso general y herramientas que no pueden faltar. Punto 1, calidades. Les mando un saludo, un abrazo grande y bueno, nos vemos mañana a esta misma hora en este canal que se llama Siciliano en su taller.